Imagina tener tanto dinero que quemas $2 millones en efectivo. No para presumir, no para enviar un mensaje, sino para mantener caliente a tu hija en una noche fría. Eso es exactamente lo que hizo Pablo Escobar en 1992, el hombre más rico del crimen, el narcotraficante más poderoso de la historia. Gastaba $2.500 al mes solo en bandas elásticas para envolver su dinero. Las ratas se comieron $1.000 millones de su efectivo enterrado. Construyó su propia prisión de lujo y luego escapó de ella. Esta no es ficción, esta es la vida real de Pablo Escobar, el hombre que tenía tanto dinero que literalmente no sabía qué hacer con él. Y hoy te vamos a contar las historias más locas sobre su riqueza imposible. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia. Creció pobre, sin oportunidades, sin futuro. Pero Pablo era ambicioso y despiadado. En los años 70 comenzó a traficar cocaína y descubrió que era un negocio increíblemente lucrativo. Para 1989, la revista Forbes lo nombró el 7º hombre más rico del mundo. Su fortuna personal, $30.000 millones. $30.000 millones. Controlaba el 80% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos. Ganaba más de $420.000 millones por semana. Por semana. Eso es $60 millones por día. 2,5 millones por hora. $40.000 por minuto. Su organización, el Cartel de Medellín, era más rica que muchos países. Pero aquí está el problema. Cuando tienes tanto efectivo, no puedes guardarlo en bancos. Los bancos hacen preguntas. Los bancos reportan a los gobiernos. Entonces Pablo guardaba su dinero en bodegas, en casas, en campos, enterrado bajo tierra. Miles de millones en efectivo, literalmente apilados en habitaciones. Y eso creaba problemas muy extraños. Problema número 1. Las bandas elásticas. Pablo gastaba $2.500 cada mes solo en bandas elásticas para envolver fajos de billetes. $2.500 en bandas elásticas cada mes, porque tenía tanto efectivo que necesitaba organizarlo. Millones de billetes de $100, todos envueltos, todos apilados, todos esperando ser usados. Problema número 2. El daño por agua. Pablo perdió aproximadamente el 10% de su dinero cada año por daños del agua y la humedad. Piénsalo. El 10% de $30.000 millones. $3.000 millones. Arruinados, mojados, inútiles. Y simplemente lo aceptaba como costo de hacer negocios. Problema número 3. Las ratas. Las ratas comían su dinero, literalmente. Pablo enterraba efectivo en el campo colombiano. Millones de dólares en cajas de plástico. Y las ratas encontraban las cajas, mordían el plástico y se comían los billetes. Su hermano Roberto Escobar estimó que las ratas comieron aproximadamente $1.000 millones a lo largo de los años. $1.000 millones, comidos por ratas. Y Pablo simplemente se encogía de hombros, porque tenía demasiado dinero para que le importara. 1992. Pablo Escobar está huyendo. El gobierno colombiano, la DEA, los paramilitares, todos lo están cazando. Ha dejado atrás su imperio, sus mansiones, su zoológico privado. Ahora se esconde en las montañas con su familia, su esposa María Victoria, su hijo Juan Pablo y su hija Manuela, que tiene solo 7 años. Es diciembre, hace frío en las montañas colombianas, especialmente de noche. La familia está en una cabaña improvisada. No hay electricidad, no hay calefacción, no hay leña para hacer fuego. Y Manuela está temblando. Tiene frío, está asustada. No entiende por qué su padre, el hombre más poderoso que conocía, está escondiéndose como un criminal.
Pablo la abraza, pero no es suficiente. Ella todavía tiene frío. Entonces Pablo mira a su alrededor y ve las maletas, llenas de dinero, millones de dólares en efectivo, su fortuna de emergencia, y toma una decisión que solo Pablo Escobar tomaría. Va a quemar el dinero para mantener caliente a su hija. Pablo Escobar comienza a sacar fajos de billetes de las maletas. Billetes de $100, de 50, de 20. No importa la denominación. Los apila como leña y los prende fuego. Las llamas crecen, azules, naranjas. El olor del papel quemándose llena la cabaña, y Manuela finalmente deja de temblar. Está caliente. A su alrededor, 2 millones de dólares se están convirtiendo en cenizas. 2 millones, quemados como basura. Para la mayoría de la gente, 2 millones de dólares cambiarían su vida para siempre. Para Pablo Escobar, era combustible de emergencia. Su hijo Juan Pablo, años después, confirmaría esta historia. Dijo que su padre quemó aproximadamente 2 millones de dólares esa noche, y no dudó ni un segundo. Porque para Pablo, su hija era más importante que cualquier cantidad de dinero. Es una de las pocas historias que lo muestran como padre, como humano, no como un monstruo, solo como un hombre tratando de mantener caliente a su hija. Por supuesto, ese mismo hombre también había matado a miles de personas, pero en ese momento, en esa montaña fría, era solo papá. Pero la historia del dinero de Pablo no termina ahí. En 1991, antes de estar huyendo, Pablo hizo algo increíble. Se entregó a las autoridades colombianas, pero con condiciones. Condición número 1, no sería extraditado a Estados Unidos. Condición número 2, construiría su propia prisión. Y el gobierno colombiano aceptó. Sí, le permitieron construir su propia cárcel. Se llamaba La Catedral, pero no era una prisión, era un resort de lujo. Tenía cancha de fútbol, bar, jacuzzi, cascada, dormitorios lujosos, sauna. Un espacio para fiestas. Pablo invitaba a prostitutas, a sus socios del cartel, a celebridades. Mientras estaba en prisión, seguía dirigiendo su imperio de drogas, seguía ordenando asesinatos, seguía ganando millones. Un día, torturó y mató a 2 de sus socios dentro de la catedral. El gobierno finalmente decidió trasladarlo a una prisión real, pero Pablo se enteró del plan y simplemente se fue caminando. Escapó de su propia prisión, porque técnicamente los guardias trabajaban para él. Le pagaba mejor que el gobierno. Y luego está la Hacienda Nápoles, el rancho de Pablo. 7,000 acres, con su propio aeropuerto, su propia pista de carreras y su propio zoológico. Pablo importó animales exóticos de todo el mundo: jirafas, elefantes, rinocerontes, canguros y 4 hipopótamos, 3 hembras y un macho. Cuando Pablo murió en 1993, el zoológico fue abandonado. La mayoría de los animales fueron trasladados. Excepto los hipopótamos. Eran demasiado peligrosos para mover, entonces los dejaron. Y los hipopótamos escaparon a los ríos colombianos, y se reprodujeron, y se reprodujeron, y se reprodujeron. Hoy, en 2026, hay más de 100 hipopótamos salvajes en Colombia. 100. Son el animal más peligroso del país. Atacan a pescadores, destruyen cultivos, y nadie sabe qué hacer con ellos, porque matarlos es ilegal. Los activistas de derechos animales protestan. Entonces los hipopótamos de Pablo siguen multiplicándose. Su legado todavía está vivo, literalmente, y todavía es peligroso. Que quemó 2 millones para calentar a su hija, que construyó su propia prisión de lujo, que importó hipopótamos a Colombia. Muere con solo $1,000 en su bolsillo,
Su imperio se derrumba. Su familia huye a Argentina. Su dinero enterrado nunca es encontrado. Se estima que hay miles de millones todavía escondidos en algún lugar de Colombia, enterrados, olvidados, pudriéndose. La historia de Pablo Escobar no es una historia de éxito, es una advertencia. Puedes tener todo el dinero del mundo y aún así terminar muerto en un techo, solo, perseguido, con nada. La historia está llena de personajes que vivieron más allá de los límites. En Velo de la Historia, descubrimos las vidas que nadie más cuenta. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia, porque la verdad siempre es más increíble que la ficción.